Antes de iniciar el video de hoy, presentamos a nuestro increíble patrocinador, Aura. Hace unos años, mi abuela fue víctima de una estafa de robo de identidad por email. Me enfadó mucho porque mi abuela era una mujer maravillosa y amable, que enseñó en el jardín de infantes durante más de 30 años. Usualmente solo usaba su email para comunicarse con sus nietos distribuidos globalmente. Después, un tonto intentó robar el dinero por el que trabajó toda su vida. Tuvimos suerte porque el banco notificó a uno de mis parientes y lo detuvieron antes de que mi abuela perdiera demasiado dinero. Esto ocurrió hace años y todavía tiemblo de ira cuando lo pienso. Debido a esa experiencia, estoy emocionado de unirme al patrocinador de hoy, Aura. Aura escanea la llamada web oscura, donde los criminales venden información robada para mantenerte a salvo de estafadores y hackers. Si hallan tus emails, contraseñas o números de seguridad social, te alertarán de inmediato. Nervioso decidí buscar cuántas veces aparecieron mis credenciales en la web oscura. Resultó que estaban en la web oscura. Lo que Aura hace para luchar contra estos sitios en la web oscura es solicitar la eliminación de tu información y esto reduce las llamadas automáticas. Aura podría haber ayudado a mi abuela, enviándole una alerta en tiempo real si alguien abre un préstamo o tarjeta de crédito a su nombre. También tienen una poderosa VPN, por lo que tu información personal y el historial de navegación están seguros y cifrados. Si eso no fuera suficiente, también protegerán tus dispositivos de virus, malware, spyware y más, para evitar que los malhechores entren. Aura es la app ideal para regular lo que tus hijos hacen en sus dispositivos. Puedes limitar aplicaciones, establecer límites de pantalla e instaurar tiempos de enfoque para que realicen tareas en vez de ver YouTube constantemente. Aura tiene una herramienta más realmente útil, y es el administrador de contraseñas que almacena y accede a tus contraseñas de manera segura y conveniente. Muchos poseemos al menos una de estas herramientas, pero es esencial considerar a Aura como un kit lleno de útiles herramientas. Al final, no usarías un martillo para todo en casa. ¿Por qué navegar en línea sin la máxima protección? Regístrate ahora con mi enlace, y Aura te ofrece 2 semanas de prueba gratuita. Te sorprenderá cuánta de tu información privada Aura encuentra expuesta durante esas 2 semanas. Ve a aura.com/paranormally-listed para comenzar tu prueba gratuita, también vinculado abajo en la descripción, o escanea el código QR. Gracias de nuevo a Aura por patrocinar este video. 3. Casa de horrores. Dorotea Puente era un pilar de la comunidad de 59 años. Era dueña de una casa de huéspedes en Sacramento, California, conocida como una buena samaritana. Ella acogía a personas que no tenían hogar. Esto incluía a los ancianos, personas con discapacidades y personas con enfermedades mentales. Se registraban en su casa en la calle F 1426 en Sacramento, pero algunos nunca se marcharon. Una de esas personas era Álvaro Burt Montoya, de 52 años. Montoya tenía una discapacidad intelectual y no tenía un hogar. Su trabajadora social, Judy Mousy, notó que desapareció después de ser puesto al cuidado de Puente. Mousy también vio montones de tierra sospechosos en el patio de la casa de huéspedes. Informó sobre desaparecidos el 7 de noviembre de 1988. Un oficial de policía visitó la casa de huéspedes y preguntó a los residentes dónde estaba Montoya. La mayoría de los habitantes indicaron desconocerlo, pero un residente le pasó una nota al oficial diciendo que Puente le pidió que mintiera a la policía sobre el paradero de Montoya. Sin embargo, los habitantes indican la ubicación exacta de Montoya. Antes de irse, el oficial preguntó a Puente si podía excavar su patio. Puente dijo que continuara. El 11 de noviembre la policía comenzó a excavar en el jardín. Sacaron un trozo de tela de la tierra y descubrieron que era un vestido. Después hallaron huesos humanos. La policía sabía que estos eran los restos de Montoya. Había desaparecido por 3 meses y los restos hallados estaban descompuestos desde hace más tiempo. Puente dijo a la policía, ¿es eso lo que creo que es? Se llevó las manos a la boca en shock y dijo que no sabía nada al respecto. La policía, sin pruebas contra Puente, la detuvo para tomar su declaración.
Negó saber algo sobre los restos de la ubicación de Montoya. La policía decidió dejar ir a Puente. La policía volvió a su propiedad al día siguiente. Hallaron algo de concreto enterrado. Comenzaron a romper el concreto. Puente preguntó a un oficial si podía ir a buscar café en un hotel a la vuelta de la esquina. Consintió en que ella fuera. Un oficial de policía la vio entrar al hotel, luego regresó al sitio de excavación. 20 minutos después, la policía encontró un segundo cuerpo, el cuerpo de otra mujer. Para entonces, Puente ya se había marchado. Escapó del hotel, generando una búsqueda que dominó los titulares nacionales. Fue hallada en un motel de California 4 días después. Estuvo bebiendo con un hombre que descubrió que recibía cheques de discapacidad. El hombre la reconoció por las noticias. La policía recordó que Puente fue arrestada. Mientras tanto, durante los pocos días de desaparición de Puente, la policía investigó su propiedad exhaustivamente. Hallaron muchas pastillas en la habitación de Puente. La policía levantó la alfombra de una habitación junto a la cocina. Fueron abrumados por un repugnante hedor a fluido corporal putrefacto. También había un contorno de una persona acostada en posición fetal. La policía creía que este era el sitio donde se ponían los cadáveres antes de enterrarlos. La policía llamó a esto la sala de la muerte. Los inquilinos se quejaban del mal olor. Puente lo atribuía a tuberías defectuosas. Afuera, la policía desenterró 7 cuerpos, incluyendo el de Montoya. Fue encontrado con una bolsa de plástico en la cabeza, lo que indica que podría no haber estado muerto cuando fue enterrado. En total, se encontraron los cuerpos de las siguientes personas en su patio. En agosto de 1986, Betty Palmer, de 78 años, vivía en la casa de huéspedes. La última vez que se la vio viva fue el 19 de agosto de 1986 en el consultorio médico. Leona Carpintero, 78, fue trasladada a la casa de huéspedes tras su alta hospitalaria el 23 de febrero de 1987. Desapareció unas semanas después. Jaime Gallup, de 62 años, entraba y salía del hospital por un tumor cerebral. Se registró en la pensión el 21 de julio de 1986. Nunca más se le volvió a ver. Farrah Fay Martin, 62, llegó el 2 de octubre de 1987. Desapareció tras 1 o 2 días. Dorothea Miller, de 64 años, llegó el día que Martin. Fue enfermera en la Segunda Guerra Mundial. Padecía de trastorno de estrés postraumático. Miller se vio por última vez el 23 de octubre en una clínica de veteranos. 11 meses después, Puente fue a la misma clínica y dijo que era Miller para poder obtener Dalmine, el mismo medicamento que se encontró en los 7 cuerpos. Álvaro Burt Montoya, 51, arribó al hospedaje el 2 de febrero de 1988. Estaba viviendo en la calle y tenía una discapacidad intelectual. El 9 de marzo, Benjamin Fink, 55 años, se registró. Tenía antecedentes penales y luchaba contra el abuso de alcohol. La policía también descubrió que Puente tenía un perturbador pasado criminal y que podría haber matado a más personas. En abril de 1982, Puente tenía un negocio de restaurante con Ruth Monroe. Monroe, de 61 años, comenzó a rentar un cuarto a Puente en la casa de huéspedes. Poco después de mudarse, encontraron a Monroe muerta por una sobredosis de Tylenol y codeína. Puente mencionó que Monroe estaba deprimida tras la muerte de su esposo. Se concluyó que Monroe se suicidó. El mes siguiente, Puente fue arrestado y acusado de falsificación, robo, hurto y drogar a personas mayores. Uno era Malcolm Mackenzie, hombre de 74 años. Puente y Mackenzie se encontraron en un bar. Regresaron a su apartamento y en el camino, él comenzó a sentirse raro.
Al llegar a su apartamento, se desplomó en el sofá, quedando paralizado. Observó cómo Puente sacaba una maleta y recogía objetos de su casa, incluyendo el anillo de su dedo. Mackenzie sobrevivió a la drogadicción y denunció a Puente a la policía. Puente fue condenada a 5 años de cárcel en agosto de 1982. Puente recibió una carta de un hombre de 77 años de Oregón mientras estaba en prisión. A Everson Gilmuth le gustaba escribir a mujeres en prisión. Él y Puente iniciaron una amistad por correspondencia. Puente salió de la cárcel en septiembre de 1985. Después de cumplir 3 años, Gilmuth la recogió una vez que fue liberada. Planeaban casarse. En noviembre, Puente contrató a un hombre de mantenimiento para construir una gran caja de madera y ayudarla a llevarla al río. Le dio al hombre de mantenimiento cerveza y la camioneta Ford roja de Gilmuth. Para enero, se encontró la caja de madera con restos humanos dentro. No sería hasta después de que Puente fuera arrestada que los restos fueron identificados como Everson Gilmuth. Todo el tiempo que Gilmuth estuvo muerto, Puente estuvo cobrando su pensión y escribiendo cartas a su familia diciendo que estaba bien. Puente abrió su casa de huéspedes estando en libertad condicional. No debería haber gestionado una casa de huéspedes ni estar cerca de personas vulnerables, pero sus oficiales de libertad condicional desconocían o ignoraban que dirigía este negocio. Efectivamente, ella brindó refugio y alimento a la gente, pero aparentemente también los envenenó y se apropió de su dinero. Puente medía cerca de 1.63 metros y pesaba cerca de 59 kilogramos. Fue difícil para la policía creer que ella actuó sola. Se sospechaba que Jaime Macaulay, inquilino de 59 años, era cómplice en varios asesinatos. Él era el único inquilino que vivía arriba, que es donde vivía Puente. Por lo tanto, se pensaba que tenían algún tipo de relación especial. Interrogaron a Macaulay y finalmente no se le imputó nada. Dorothea Puente fue acusada de 9 homicidios. Los asesinatos de las 7 personas encontradas en su propiedad y los asesinatos de Ruth Monroe y Everson Gilmuth. En la primavera de 1990, la audiencia preliminar de Puente mostró que había falsificado al menos 60 cheques del gobierno de las personas que estaban enterradas en su patio. El juicio por 9 asesinatos de Dorothea Puente comenzó el 9 de febrero de 1993. El juicio terminó el 15 de julio de 1993. El jurado deliberó por un mes. Dorothea Puente, 64, fue hallada culpable de 3 asesinatos. El asesinato en primer grado de Dorothea Miller, el asesinato en primer grado de Benjamin Fink y el asesinato en segundo grado de Leona Carpintero. Por motivos inciertos, el jurado se estancó en los otros 6 homicidios. Dorothea Puente fue condenada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Ella insistió en su inocencia durante toda su vida. Murió en prisión en 2011 de causas naturales a la edad de 82 años. Después de la muerte de Puente, la actividad paranormal en la casa de huéspedes aumentó. Peggy Holmes, de 91 años, vivía en la planta baja donde estaban las víctimas de Puente. Justo una semana después de mudarse, de repente olió a muerte como a sangre vieja. Una semana más tarde, Holmes despertó con el fantasma de Puente en su cama. Puente tenía una gran sonrisa y una mirada perversa. La serie de televisión Aventuras Fantasmales investigó la Casa de los Horrores. Ocurrió en la temporada 13 de 2016. Mientras el equipo entrevistaba a Holmes sobre su experiencia, captaron algunos fenómenos de voz electrónica escalofriantes, también conocidos como EVPs. Holmes indicó que al ver de nuevo al espíritu, cuestionaría su presencia. Justo después de eso, la grabadora de audio captó una voz fantasmal que decía:
para morir. Luego Holmes dijo que le preguntaría al espíritu, ¿por qué yo? La grabadora captó una voz diciendo, «Estás muerto». Posteriormente, el investigador Aaron Goodwin se encontraba solo en la cama de la casa de huéspedes. Dijo, «Si eres un espíritu inocente, partes de tu cuerpo aún están en el suelo». En ese momento, el suelo cruje y suena como si alguien estuviera siendo arrastrado por el suelo, y el sonido ocurre 2 veces más. Mientras, el investigador Zach Bagans se encorvaba junto a la cama, casi como si estuviera drogado. Se quedó así hasta que cayó al suelo. Más tarde, Bagans agarró un pedazo de equipo llamado Ovilus 3 y volvió a la habitación. El Ovilus tenía una base de datos de palabras que los espíritus podían elegir usando un sensor. Después, el equipo podía leer las palabras. Bagans preguntó, «¿Qué intentas hacerme?» El Ovilus dijo, «Asesinado». Bagans preguntó, «¿Intentarás matarme?» El Ovilus dijo, «Noche». Bagans entró solo a la sala de la muerte, percibiendo un movimiento en la habitación. Bagans revisó su grabadora y captó una voz de mujer escalofriante que decía, «Sal de aquí», seguida de un gruñido humano. Durante la noche, el equipo continuó obteniendo el 15 en sus equipos. Se preguntaban si era una señal de que podría haber más víctimas. Bagans preguntó, ¿debemos buscar en algún lugar? El Ovilus dijo, «Tierra». Luego, el investigador Billy Tolley obtuvo la palabra, «Ronda». Luego, debajo del conteo. Tolley preguntó, ¿hay más cuerpos de los que no sabemos? Luego obtuvo el nombre, Pablo. Tolley preguntó, «Otra víctima. ¿Estás atrapado aquí, Pablo?» Luego Tolley sintió un frío a su alrededor mientras el equipo decía, «Bajo trampa». Bagans inquirió, «¿Qué hacer?» El banco mencionó, excavación, cemento. Antonio adentro, Pino. Esto fue seguido por Mandy Este. Los investigadores indagaron la ubicación del cuerpo de Mandy en el este de la propiedad. Regresaron las palabras banco, persona, follaje. La tripulación contó los nombres recibidos al final de la noche. Pedro, Jenny, Ronda, Pablo, Mandy y Antonio. Los nombres más las 9 personas a las que Dorotea Puente supuestamente asesinó suman 15. ¿Podría Puente ser culpable de más homicidios? La policía cree que es posible. Pero ese es un secreto que Puente se llevó a la tumba, y uno que no revelará en el más allá. Número 2. Alturas de la inanición. Un joven de 18 años, Logan, parecía tener una energía que sus padres no poseían. Desde niño, despertaba por la noche al oír susurros. Sonaba como si un grupo de personas le estuvieran hablando al mismo tiempo. A veces incluso escuchaba que susurraban su nombre, Logan. Como adolescente, su interés en el más allá alcanzó un nuevo nivel. Él y su familia edificaron una casa nueva en su terreno. Justo enfrente de la nueva casa estaba la casa ahora en ruinas en la que solían vivir. Logan invitaba a sus amigos y realizaban sesiones de espiritismo en la vieja casa. Se congregaban alrededor de un signo de paz en madera para comunicarse con los muertos. Pero la casa abandonada estaba lejos de ser pacífica. Durante sus sesiones, escuchaban pasos desencarnados y rasguños en el suelo. Una vez, en las 17 sesiones que Logan dirigió, su amigo fue agarrado por una fuerza invisible y sacudido. Todos vieron su cuerpo sacudirse. Después de esa experiencia, Logan llamó al programa de televisión The Dead Files porque estaba preocupado de que hubieran traído una energía oscura a su casa. Los presentadores del programa son Esteban Deschivi, un detective de homicidios retirado, y Amy Allen, una psíquica. Visitaron la casa de Logan en Honolulu, Washington, al otro lado de Puget Sound y al sur de Seattle. Los padres de Logan, Sean y Lorena,
construyeron una nueva casa en su propiedad e incorporaron piezas de la antigua casa, como una vieja barandilla de madera. La psíquica Amy desconocía la historia de la propiedad. Entró en la antigua casa y percibió la ley de la muerte, casi como si alguien estuviera recolectando cuerpos muertos. Amy sintió un dolor intenso, como si la gente se hubiera ahogado, pero no en agua. También percibió el espíritu de una mujer que se alimentaba de la energía de los otros espíritus para poder ganar poder y lastimar a las personas vivas. Amy pensó que una persona viva estaba intentando comunicarse con los muertos, y eso mantenía a los espíritus atrapados en la casa. Luego, Amy consiguió un dibujante para que dibujara a la mujer que vio. Describió al espíritu como una mujer deprimida y con mucho dolor. Una vez terminado el dibujo, Amy se encontró con Steve y le contó lo que había percibido en la casa. Sorprendentemente, el dibujo se asemejaba a Linda Hazard, quien vivía en la antigua casa. Hazard nació en Minnesota en 1867. Es posible que haya tenido algo de formación como enfermera osteopática, pero en última instancia no tenía un título médico. Decidió que el ayuno podría curar desde cáncer hasta locura. En 1902, una mujer se ofreció para validar la teoría de Hazard. Después de unos meses de no comer, la mujer murió. El médico forense determinó que la mujer murió de inanición y solicitó que arrestaran a Hazard. Pero como la mujer había consentido morir de hambre, no se pudo actuar contra Hazard. Hazard se trasladó a Washington en 1906. Debido a un vacío legal en torno a las terapias alternativas, pudo abrir un centro de ayuno sin ningún título médico. Recibió la primera licencia de especialista en ayuno y le dijo a la gente que la llamara doctora. En 1908 escribió un libro, Ayuno para curar enfermedades. Hazard creía que haciendo pasar hambre a alguien podría restaurar su salud a la perfección. Pensaba que comer en exceso era el vicio de la raza humana. Pero resulta que su idea de comer en exceso era más bien comer cualquier cosa. Adquirió un terreno en una cabaña en Ulula, Washington, y lo llamó Alturas Salvajes. Ulula era una ciudad de clase trabajadora con una población de 350 en los primeros años de 1900. La comunidad estaba compuesta por agricultores y leñadores, por lo que Hazard y su extraño negocio destacaban. Personas con problemas desde dolores de muelas hasta tuberculosis acudían a su cabaña para recibir tratamiento. Sus pacientes podían comer diariamente solo una naranja y caldo. Recibían enemas diarios que duraban hasta 8 horas. Luego tenían que hacer largas caminatas rápidas. Hazard les daba a sus pacientes intensos masajes donde golpeaba sus cuerpos, dejando profundos moretones. Estos tratamientos, entre comillas, durarían semanas. A menudo, el tratamiento se detendría hasta que sus pacientes o víctimas murieran. Una vez que morían, Hazard colocaba una tabla de planchar encima de su bañera y realizaba las autopsias ella misma. Aseguraba que los pacientes fallecían por todo, menos por inanición. Los vecinos de Hazard contactaban a la policía porque decían que esqueletos andaban por la zona. Las personas perdieron tanto peso que sus cuerpos se volvieron muy pequeños. Podías ver la piel estirada sobre sus huesos. En la inanición, las personas se vuelven delirantes y débiles. Su ritmo cardíaco baja drásticamente. Órganos y músculos se encogen, haciendo la respiración un gran esfuerzo. El cuerpo empieza a usar proteínas musculares. Finalmente, el cuerpo se apaga. Los vecinos apodaron la cabaña de Hazard, Alturas de la Inanición. Algunos pacientes pedían comida a los vecinos. Hazard atrapaba y retornaba a los que intentaban abandonar la cabaña. ¿Por qué continúan viendo a Hazard? Quizás algunos de sus pacientes habrían vivido.
Hazard estafó a los pacientes que tenían dinero y tierra. Si alguien carecía de dinero o tierra, ella podía dejarlos pasar hambre por días o semanas y luego liberarlos. Por lo tanto, algunos pacientes podrían haber vivido y divulgado que el tratamiento de Hazard les funcionó. En 1911, Claire y Dora Williamson escucharon sobre el método de ayuno de Hazard. Las hermanas eran mujeres ricas, excéntricas e independientes de Liverpool, Reino Unido. Claire, de 33 años, y Dora, de 37 años, perdieron a sus padres cuando eran adolescentes. Se sintieron atraídas por la independencia de Hazard y su tratamiento de vanguardia. Claire vio un anuncio del centro de tratamiento de Hazard en el periódico. Pensó que Hazard podría ayudar con las rodillas doloridas de Dora y los problemas estomacales de Claire. La pareja comenzó el tratamiento con Hazard el 27 de febrero de 1911. Fueron puestos en el ático de Hazard y fueron separados. Comieron caldo y salieron a caminar rápido, recibieron los dolorosos masajes de Hazard e hicieron enemas diarios. El dolor era insoportable. Se desmayaban a menudo y perdieron tanto peso que ya no podían caminar. La piel estaba tan tensa sobre sus huesos que podías ver cada una de las vértebras de su columna, y sus huesos del hombro sobresalían. Dora tenía apariencia de calavera. Mientras estaban en la cama y separados, Hazard le decía a Claire que ella era la sensata, y que Dora estaba mentalmente enferma y no se podía confiar en ella. Tras semanas, Claire modificó su testamento para legar todo su dinero a Hazard. En mayo, Claire pesaba 50 libras. Dora se deslizó junto a la cama de Claire y pudo ver que Claire no estaba bien. Entonces, Hazard apareció con ellos. Delante de Dora, Hazard golpeó el estómago vacío de Claire hasta que ella se desmayó y murió. El día después de que Claire murió, Hazard comenzó a usar la ropa y las joyas de Claire. Claro, Hazard hizo la autopsia de Claire. Hazard dijo que la causa de la muerte de Claire fue cirrosis hepática, lo cual no era cierto. Aunque Dora había visto a Hazard matar a su querida hermana, Dora permaneció en alturas de la inanición. ¿Por qué? Quizás por su debilidad, se sentía vacío desde la muerte de su hermana. Un día después de la muerte de Claire, Dora estaba mirando un barranco. Hazard apareció a su lado y le ordenó a Dora que saltara al barranco. Dora respondió: ¿por qué sacarías el tema del suicidio conmigo? Fue entonces cuando Dora se dio cuenta de que necesitaba irse, porque Hazard solo estaba tras su dinero y tierra. Por suerte, el tío de Dora, John, vivía cerca en Portland, Oregón, y descubrió que Dora estaba en el centro. Exigió que Hazard dejara ir a Dora. Hazard dijo que Dora le debía un par de miles de dólares. $2,000 en 1911 serían más de $60,000 hoy en día. El tío John pagó a Hazard $900, que son más de $27,000 hoy en día. Dora abandonó alturas de la inanición el 22 de julio de 1911. Solo pesaba 60 libras y olía y parecía la muerte. Los periódicos recogieron la historia de la muerte de Claire y las vivencias de Dora. El gobierno británico se enteró del brutal trato a las hermanas. Dado que eran de una rica familia británica, el vicecónsul británico se indignó por el trato de Hazard y se involucró. En agosto de 1911, Linda Hazard fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado y la muerte de Claire Williamson. El juicio de Hazard empezó el 15 de enero, 1912. El 4 de febrero de 1912, Hazard fue hallado culpable del homicidio involuntario de Claire Williamson. El jurado no pudo decidir si la muerte de Claire fue premeditada. Hazard fue condenado a 2 años de trabajos forzados en la penitenciaría estatal en Wawa. Después de ser liberada en 1920, Hazard abrió un sanatorio en Ulula y practicó la inanición una y otra vez.
por razón desconocida, no fue detenida. La gente leía la cobertura del juicio de Hazard en el periódico y aún así buscaban su tratamiento. Así que la gente continuó muriendo. Algunos cuerpos fueron enterrados en un cementerio, algunos en su propiedad. Algunos fueron lanzados al bosque y otros desde el acantilado al Puget Sound. Linda Hazard murió en Ulula en 1938 después de enfermarse y luego intentar curarse utilizando su método de inanición. Se cree que 40 personas murieron debido a Hazard. Es difícil saber el número exacto porque Hazard tomó pacientes con pocas o ninguna familia, por lo que fue más fácil obtener su dinero. Con tanta muerte, el equipo de Dead Files pensó que los espíritus podrían estar conectados con el ahora abandonado Alturas Salvajes. La medium Amy Allen pensó que la familia debería demoler la cabaña para ayudar a los espíritus a seguir adelante. Sean y Lauria planean demoler la casa, mientras Logan dejará las sesiones de espiritismo. Es posible que hoy derriben la vieja casa. Los locales aún dicen que escuchan gritos de pacientes en el bosque. Incluso ven figuras esqueléticas deambulando por el bosque. Lauria cocinaba la cena una noche. El baño estaba detrás de ella. Se dio la vuelta y todas las sillas de la cocina estaban apiladas alrededor de la puerta del baño. Era la única en casa. Antes de que Sean, Lauria y Logan se mudaran a la casa, Ópalo y Carlos Abundancia eran los dueños de la propiedad en los años 90. Escuchaban pasos desencarnados y sentían zonas frías incluso en sus propios cuerpos, como si dedos helados los estuvieran agarrando. Un día, Chuck estaba limpiando la encimera y el cable de alimentación de la tostadora se desenchufó solo de la pared y cayó al suelo, justo delante de sus ojos. El equipo de investigación y estudio paranormal del estado de Washington visitó la casa 3 veces desde 2005 hasta 2006. Un psíquico se unió a la investigación. Los dueños de la casa ocultaron cualquier cosa que revelara la historia de la casa. Cuando el psíquico entró a la casa, el libro de Hazard era visible. El dueño dijo que habían dejado el libro afuera y no tienen idea de cómo llegó allí. El grupo paranormal también capturó las siguientes EVPs: Ayúdame y Desenterrarnos. Hoy en día, se considera que el área aún está embrujada por las víctimas de Linda Hazard. 1. Granja Fox Hollow. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, podría serlo. Robin Vicky Tumba se enamoró de una mansión a 20 millas de Indianápolis, Indiana. La casa tenía 4 habitaciones y una piscina cubierta en 18 acres de terreno. Era justo lo que los Graves estaban buscando, una casa asequible y aislada. En 2006, se mudaron con sus 2 hijos adolescentes. Se preguntaban por qué nadie había tomado esta hermosa casa antes. Pasó mucho tiempo antes de que descubrieran por qué. Rob parecía reconocer la propiedad a pesar de que nunca la había visitado. Recordaban haber leído sobre esta casa en el periódico. Eso es porque era la casa y el lugar de los asesinatos de un asesino en serie de Indiana. Herb Baumeister era un empresario que poseía 2 tiendas de ahorro en Indianápolis. Estaba casado con una mujer llamada Julia Sutter y tenían 3 hijos. Se mudaron a Granja Fox Hollow en 1991. Desde el exterior, eran la perfecta familia estadounidense. Baumeister llevaba una vida secreta. Era un asesino en serie. En los 80s, Baumeister recogía autoestopistas masculinos durante sus viajes de trabajo. Baumeister los obligaba a realizar actos sexuales con él. Después los asfixiaría hasta morir. Se desconoce cuántos hombres mató de esta manera. Muchos de ellos eran vagabundos y no tenían familia que los buscara.
Se estima que entre 1980 y 1990 pudo haber asesinado a 12 hombres y desechado sus cuerpos en la Interestatal 70. En los veranos de los 90, Julie llevaba a sus hijos a la casa familiar del lago. Baumeister estaría solo en Granja Fox Hollow. Por la noche, frecuentaba bares gay y se presentaba como Brian Inteligente. Traería hombres a su casa para hacer fiesta. Terminarían en la piscina cubierta donde Baumeister los mataría. La primera víctima conocida de Baumeister en su casa fue Jeff Allen Jones, de 31 años. Tomaron cocaína en el bar. Luego Baumeister los llevó de regreso a su casa. Pasaron el rato en la piscina donde Baumeister ahogó a Jeff. Baumeister quemó el cuerpo de Jeff en el bosque alrededor de su casa. Baumeister conoció a Allen Broussard, de 28 años, en un bar gay, y luego lo estranguló con su cinturón al costado de la carretera. Baumeister conoció a Roger Goulet, de 33 años, en un bar, y volvieron a la casa de Baumeister. Pasaron el rato en la piscina y Baumeister sugirió que probaran la asfixia autoerótica. Baumeister estranguló a Roger con una manguera hasta causarle la muerte. En diciembre de 1994, el hijo de Baumeister y Julie halló un cráneo humano en su terreno. Baumeister indicó que el cráneo era de su padre, ex profesor de medicina. Baumeister repasó los asesinatos en su cabeza durante el invierno. En el segundo verano, cuando su familia se fue, eliminó la mayor cantidad de hombres posible rápidamente en Granja Fox Hollow. Es incierto cuántos hombres cuyas vidas tomó, pero sabemos que mató a Richard Hamilton, de 12 años, a Manuel Reséndez, de 31 años, y a Johnny Bayer, de 20 años. Baumeister hizo de quemar cuerpos su ritual semanal. Tony Harris, amigo de Roger Goulet, pegó carteles de su desaparición en bares gay de Indianápolis. Una noche, Harris conoció a Brian Inteligente en un bar y tuvo sospechas sobre él. Harris vio a Smart sonriendo al cartel de desaparecido de Goulet y mirándolo. Harris encontró esto muy extraño. Harris inició una conversación con Smart. Harris aceptó la invitación de Smart para ir a su casa. Retornaron a Granja Fox Hollow y disfrutaron el tiempo en la piscina. Smart disponía de varios maniquíes alrededor de la piscina en distintas posiciones. A pesar del miedo, Harris decidió quedarse. Estaba al límite, pero necesitaba saber que Smart podría haber matado a su amigo. Harris decidió coquetear con Smart. Smart sugirió asfixia autoerótica y envolvió una manguera alrededor del cuello de Harris. Harris descubrió cómo murió Roger. Harris cerró los ojos y se inmovilizó. Finalmente Smart soltó y preguntó: «Tony, ¿estás muerto?» Harris abrió los ojos. Smart dijo: «Me asustaste. Sabes que personas han fallecido así. Ha habido accidentes». Harris dijo: «Eso fue lo que le pasó a Roger Goulet. ¿Un accidente? ¿Cuántos accidentes has tenido?» Smart sonrió y dijo que Harris había bebido demasiado. Smart llevó a Harris a la ciudad. Harris anotó el número de placa de Smart y lo llevó a la policía. La policía relacionó el coche con Baumeister. La detective Maria Wilson visitó a Baumeister en una de sus tiendas de segunda mano. Wilson preguntó a Baumeister qué sabía sobre el intento de asesinato de Tony Harris. Comenzó a enumerar los nombres de los hombres desaparecidos. Para entonces, Stephen Hale, de 26 años, y Miguel Kieran, de 46, también estaban desaparecidos. Baumeister afirmó desconocer sobre los hombres desaparecidos. Wilson pidió a Baumeister permiso para revisar Granja Fox Hollow. Pero Baumeister dijo que ella no podía mirar alrededor de su propiedad. Wilson se presentó en Granja Fox Hollow y Julie abrió la puerta. Wilson dijo que querían registrar la propiedad por sospecha de que Baumeister
estaba matando a personas. Julie dijo que no había visto nada sospechoso y que Baumeister no lastimaría a una mosca. Finalmente, Julie no dejó que Wilson mirara alrededor. Con el tiempo, Baumeister se volvió paranoico y se negó a salir de la casa. Julie solicitó a Baumeister visitar a su madre para su relajación. Baumeister estuvo de acuerdo. Con Baumeister ausente, Julie, de 48 años, pidió el divorcio. Permitió que la policía registrara la propiedad y les contó sobre el cráneo que su hijo había encontrado. Durante su búsqueda, la policía encontró una cámara oculta que se cree que Baumeister usó para grabar sus asesinatos. Pero nunca se encontraron las cintas de video. Aún más condenatorio fueron los restos humanos que la policía descubrió. Los desenterraron casi de inmediato. Huesos y dientes ennegrecidos cubrían el jardín. La policía halló restos de 11 hombres, identificando solo a 8. El espeluznante hallazgo dominó las noticias. Herb Baumeister, 49, huyó a Ontario, Canadá, y se suicidó en un parque de las afueras de Grand Bend. El 3 de julio de 1996, escribió una nota de suicidio de 3 páginas, donde se disculpaba por romper su matrimonio de 24 años y por ensuciar el hermoso parque. Pero nunca admitió los asesinatos. La policía cree que Baumeister podría haber matado hasta a 27 personas. Rob y Vicky Graves recordaron esta oscura historia de la propiedad. Aunque estaban un poco desconcertados, esta casa era lo que habían estado buscando. Algo aislado, pero también asequible. Vicky, una científica del laboratorio médico, solía trabajar en hospitales. No le perturbaba la muerte o el morir. A pesar de la terrible historia, no creían en fantasmas. ¿Qué podía ir mal? Estaban a punto de descubrirlo. Rob trabajaba para un concesionario de coches en la zona. Poco después de mudarse a Foxhole Farm, Rob conoció a su nuevo compañero de trabajo, Joe LeBlanco. Pronto se hicieron amigos. LeBlanc solía llegar tarde debido a la distancia e imprevisibilidad de su viaje. Rob le ofreció a LeBlanc un apartamento en su nueva casa. Basándose en las imágenes, es difícil decirlo, pero parece que el apartamento estaba separado de la casa. Parece que el apartamento está encima del garaje con escaleras de madera y un porche que lleva a la puerta principal del apartamento. Rob le contó a LeBlanc un poco sobre la oscura historia de la propiedad, pero a LeBlanc no le molestó. La casa se vació tras los asesinatos. LeBlanc pensó que toda la mala energía debió haber sido expulsada cuando la casa fue renovada. El primer día que LeBlanc se mudó con su perro, Federico se quedó dormido y tuvo un sueño extraño. Estaba corriendo por el bosque. Se encontró consigo mismo, pero su espalda estaba de frente a él. El doble se dio la vuelta y gritó. LeBlanc se despertó y comenzó a correr por su apartamento. Chocó contra el marco de la puerta, derribó una lámpara y se llenó las manos de vidrio. Un par de días después, Rob pintaba la casa por fuera. Vicky se acercó para admirar su trabajo cuando notó a una persona parada en el bosque. Llevaba una camiseta roja y caminaba en dirección opuesta a Vicky. Ella pensó que era un intruso, pero luego se dio cuenta de que no podía ver sus piernas. Solo era un torso flotando entre los árboles. Simplemente desapareció frente a sus ojos. Vicky le contó a Rob lo que había visto. Rob creyó que un fanático de asesinos en serie merodeaba la propiedad. Se adentraron en el bosque buscando al hombre, pero no pudieron verlo. Una semana después de la pesadilla de LeBlanc, él lavaba platos cerca de las 9 p.m. Escuchó golpes continuos en su puerta. Gritó, «Ya voy». Usó un paño de cocina para secar sus manos. El golpeteo continuó. «1 minuto», dijo.
Abrió la puerta y miró el oscuro bosque. No había nadie allí. LeBlanc cerró la puerta y la cerró con llave. Tenía la sensación de que algo lo estaba observando. Se sentó en el sofá y apagó la televisión. En el reflejo de la oscuridad, vio destellos de algo que se movía detrás de él. Saltó, se dio la vuelta y vio algo moverse hacia el dormitorio. Pero no había nada allí. 3 semanas después de que LeBlanc se mudara al apartamento, estaba paseando a Federico por la propiedad. LeBlanc y Federico oyeron ruidos del bosque. Ambos se detuvieron en seco y se volvieron hacia la oscuridad del bosque. Federico erguía las orejas y gruñía. Federico comenzó a correr hacia el bosque. LeBlanc corrió tras él. LeBlanc halló a Federico en el bosque. Y lamentablemente algo más. Era la cabeza y el torso de un hombre con una camiseta roja mirando directamente a LeBlanc. Gritó, tomó a Federico y volvió corriendo a su apartamento. LeBlanc informó a Vicky al día siguiente que vio a un hombre con camiseta roja en el bosque. Vicky dijo que había visto lo mismo. Esa noche, LeBlanc fue despertado por golpes en la puerta de su apartamento. Gritó, ¿quién está ahí? ¿Qué quieres? Pero no recibió respuesta. Los golpes en la puerta se intensificaron. LeBlanc sintió la vibración de los golpes al poner sus manos en la puerta principal. Continuó volviéndose cada vez más agresivo hasta que abrió la puerta para ver. Nadie. Pero la puerta estaba golpeada y flotando horizontalmente en el aire, como si alguien la sostuviera. Luego, LeBlanc vio cómo caía y golpeaba de nuevo, una última vez. Aterrado y adrenalina al máximo, LeBlanc corrió hacia la puerta, viendo todas las luces apagadas en la casa de Rob y Vicky. No había escuchado ningún paso correr en la oscuridad. Entonces, ¿quién había tocado? Se volvió para volver a entrar a su casa, y sintió como si algo lo estuviera observando. Corrió adentro y cerró el cerrojo. Una vez dentro, Federico gruñó. LeBlanc oyó y vio girar la perilla de la puerta. De repente, la puerta se abrió con tal fuerza que rompió el cerrojo y se estrelló contra la pared. Las astillas de la puerta estallaron en el apartamento. LeBlanc corrió hacia la puerta y vio a un joven aterrorizado. Respiraba pesadamente como si corriese por su vida. LeBlanc pensó que este hombre podría haber sido una de las víctimas de Baumeister, reviviendo sus últimos momentos. Unos días después, LeBlanc estaba paseando a Federico por el bosque y encontraron un fémur humano. Llamó a la policía y el fémur fue enviado para pruebas forenses. Lamentablemente, los restos aún no están identificados. LeBlanc estaba otra noche sentado en su computadora cerca de la entrada de su apartamento. De pronto oyó un ruido metálico raspante. Entró a su cocina y vio un cuchillo que había salido de su bloque de soporte. Estaba tirado en el suelo. LeBlanc observó marcas de cuchillo talladas en la pared de madera. Se preguntó si alguien había sido asesinado en su cocina. Desconectó todos los electrodomésticos ruidosos. Agarró su teléfono y abrió su aplicación de grabación. Preguntó si había alguien con él en la cocina. Federico empezó a gruñir de repente. LeBlanc tomó esto como una señal de que algo estaba allí con él. LeBlanc revisó el audio. Escuchó a alguien decir, "El casado". LeBlanc examinó los perfiles de las víctimas. Todas las víctimas eran solteras. Pero supongo que él no lo era. LeBlanc pensó que había hecho contacto con el mismo Baumeister. Estos eventos fueron documentados en el episodio 8 de la temporada 2 de Testigo Paranormal. El productor y cineasta Dan T. Hall creó un documental de la granja. El documental presenta a 6 equipos paranormales investigando la granja durante 6 meses.
Los equipos incluían psíquicos, un demonólogo y especialistas en tecnología espiritual. En el documental, LeBlanc dijo que capturó una foto de una aparición en el bosque. La aparición corrió hacia su apartamento, puso sus 2 manos en la pared, miró hacia LeBlanc y luego corrió de regreso a la casa de los Graves. LeBlanc vio esta aparición 2 veces en 2 meses. Incluso su perro Federico lo miró fijamente. En este documental, los investigadores realizaron sesiones de EVP en la propiedad. ¿Hay alguien aquí ahora? Capturaron la voz de un hombre diciendo claramente, luego preguntaron, ¿dónde están enterrados los cráneos? Una voz respondió, Herb tuberizó los cráneos. Otra EVP dice, ¿te atreves a venir a mi casa y largarte? El investigador preguntó, ¿qué te mantiene atrapado aquí? Una voz respondió, una ubicación. El investigador preguntó, ¿te quemó? Una voz respondió, sí. El psíquico afirmó que el espíritu de Baumeister aún podía estar en la propiedad. El psíquico creyó que Baumeister pudo ser obligado a transitar a la vida después de la muerte, para ver cómo sus horribles acciones han afectado a los demás. Así que una y otra vez se enfrenta al dolor, el engaño y el horror que ha causado. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si te gustó, suscríbete. Habrá un video semanal sobre lo paranormal. Si recién encuentras este canal, visita también nuestro otro canal, Criminally Listed. Contamos con más de 325 videos sobre historias de crímenes extraños y verdaderos. Puedes encontrarlo en youtube.com/Criminally Listed. También tenemos un podcast sobre casos fríos que finalmente se resolvieron llamado Criminally Listed Presents Into the Killing. Está disponible en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde quiera que encuentres podcasts destacados. Pero eso es todo por hoy. Gracias de nuevo por mirar. Nos vemos la próxima vez.